A los 8 años perseguí a la amante de mi padre por 3 calles enteras con un cuchillo de carnicero en la mano. Creí que mi reputación estaba arruinada, pero en cambio me hice famoso de la noche a la mañana. La esposa del magistrado del condado me tomó cariño y me contrató como compañero de estudios para su hijo. Todos decían que había tenido una suerte increíble, pero solo yo sabía lo insoportable que era el joven amo de la casa del magistrado. En cuanto entré en la finca, me echó encima un cubo entero de excrementos de perro. La esposa del magistrado me dio un permiso especial para llevar un cuchillo dentro de la finca. Más tarde, justo delante de él, abrí en canal 2 jabalíes, cada uno de más de 136 kilos. El joven amo cayó de rodillas en el acto. 1. Mi abuelo fue el verdugo más famoso de 10 pueblos de los alrededores. Mi padre heredó sus habilidades y se convirtió en carnicero, sacrificando cerdos y ovejas. Mi abuelo solía suspirar porque nuestra familia Cheen estaba sumida en demasiado derramamiento de sangre. Así que cuando nací gastó una fortuna decidido a criarme como una jovencita delicada y bien educada. Incluso me envió a una academia para niñas a estudiar. Crecí exactamente como él lo había imaginado, pequeña, dulce, capaz de leer y escribir, sin levantar la voz ni discutir con nadie en la calle. Cada vez que mi abuelo me veía, bajaba la voz hasta casi susurrar, temeroso de asustarme. Y seguí actuando a la perfección hasta que cumplí 8 años. Mi padre empezó a llegar tarde a casa cada vez con más frecuencia, y finalmente dejó de volver por completo durante días. Mi madre le gritaba a gritos o cerraba la puerta y lloraba desconsoladamente. No tenía otra solución. Parecía dura, pero todo era exterior. Seguí a mi padre durante 3 días antes de descubrir que salía con la viuda Zhang, de la calle norte. Incluso le compró una casita y la tenía como amante. Me acerqué a él con tranquilidad, con ganas de hablarlo. Si accedía a parar, dejaría que todo el asunto se esfumara en silencio, sin decírselo a nadie. Pero mi padre se negó. Se enfadó de inmediato y me dio una bofetada. La viuda Zhang lo incitaba desde un costado, llamándome inútil y estafadora. Incluso dijo que mi madre era una vieja bruja estéril incapaz de tener un hijo varón. Se acariciaba el vientre ligeramente hinchado mientras lo decía. Provocación silenciosa. Su hijo se mecía en un caballo de juguete de madera en el patio con una chaqueta acolchada que mi madre me había cosido. La habíamos buscado durante días pensando que se había perdido. Resulta que mi padre la había robado. Me escabullí al patio y la agarré. Mi padre corrió tras de mí e intentó golpearme. La viuda Zhang no paraba de maldecir, llamándome tacaña igual que mi madre, diciendo que a las chicas como yo había que matarlas a golpes para no malgastar el dinero de nadie. Mi vista se posó en el cuchillo de carnicero que colgaba en la pared. Lo agarré y le di 2 tajos a mi padre. Todo pasó demasiado rápido. Su cuerpo gordo no era ni de lejos tan rápido como yo. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, yo ya estaba persiguiendo a la viuda Zhang fuera de la casa con el cuchillo. Las mujeres gritaban por toda la calle. Pero al ver mi mirada asesina, nadie se atrevió a acercarse. 2. No tardé mucho en atrapar a la viuda Zhang. Le corté el brazo de un tajo limpio, pero no tenía prisa. La dejé correr de nuevo. Entonces la perseguí de nuevo, la alcancé, le di otro tajo. No pretendía matarla. Un corte a la izquierda, un corte a la derecha, simplemente observándola en silencio derrumbarse presa del pánico y el terror. No hasta que cayó de rodillas, implorando clemencia, repitiendo una y otra vez que estaba equivocada y que nunca más se atrevería. ¿Bajé el cuchillo? El abuelo corrió y se quedó allí, pálido como una sábana. No podía creer que la niña ensangrentada que sostenía un cuchillo fuera yo. Solo después de confirmar que no estaba herido, finalmente exhaló. Se quitó la bata y me abrigó con fuerza, protegiéndome de las miradas de la multitud. Ninguno de nosotros notamos la mirada apreciativa de la esposa del magistrado, escondida entre los espectadores, sin apartar la vista de mí. Cuando volvimos a casa, mi madre estaba aterrorizada, y mi abuelo parecía haber envejecido 10 años en una tarde. Inmuen suspiró con la ferocidad con la que te comportas hoy, encontrar un buen matrimonio en el futuro será difícil. Abuelo, ¿qué tiene de bueno casarse? ¿Para que me vuelva loco un marido que tiene una amante como mi padre? Me limpié la sangre de los brazos sin miramientos.
El abuelo se atragantó con sus palabras, suspirando una y otra vez, como si todo mi futuro se hubiera oscurecido. Cuando llegó Madame Su, la azafata de la esposa del magistrado, el abuelo estaba regañando a mi padre herido, que yacía gimiendo en la cama. Madame Su dijo que querían contratarme por 3 cuentos de plata al mes, como compañera de estudios del hijo del magistrado del condado, no como criada, ni como sirvienta, sino como empleada doméstica. Podría irme cuando quisiera. Si me iba bien, podría aumentarme el sueldo 2 cuentos. Mi madre parecía encantada. Estudiar en casa del magistrado significaba mejores profesores que en cualquier academia. Pero mi abuelo hizo preguntas tras preguntas, e incluso rechazó el regalo de contratación de 10 cuentos que trajo Madame Su. Solo dijo que lo intentaría durante 3 días. Si todo salía bien, no deberían darme ninguna recompensa extra, solo pagarme el salario mensual normal. Si no, él mismo me recogería, así no molestaría a la noble casa. Madame Su estaba visiblemente impresionada. Su mirada hacia el abuelo transmitía un nuevo respeto. 3. Geulubei tenía mi misma edad, y de camino, Madame Su le explicó la situación con rudeza. Era un alborotador y ya había tenido más de una docena de compañeros de estudio. Al ver cómo dudaba en hablar, lo resumí yo mismo. Así que mi trabajo es básicamente mantenerlo estudiando todos los días y asegurarme de que no enfade a la profesora hasta el punto de desmayarse, ¿verdad? La señora Su se quedó paralizada y asintió con incertidumbre. Pues sí, probablemente. En cuanto crucé la verja, un cubo entero de aguas residuales malolientes me salpicó de pies a cabeza. El culpable estaba de pie, con las manos en las caderas, mirándome con absoluto desprecio. Madame Su desapareció de inmediato, claramente sin querer saber nada de este lío. Sacudí mis mangas y me abalancé sobre él como un lobo, inmovilizando a Geulubei contra el suelo. Lo abofeteé una y otra vez, agitando ambas manos con fuerza. Era alto y fuerte y en cuanto se recuperó del susto, me volteó rápidamente. Pero yo había crecido en la calle. No había ni un truco sucio que no hubiera visto, y era rápido. Cuando llegó la señora, Geulubei estaba sentado en el suelo con la nariz ensangrentada y llorando desconsoladamente. Incluso me miró con miedo. Todos quedaron atónitos. Voy a bañarme. Tu joven amo me arruinó la ropa. Tendrás que compensarme, dije. La señora fue amable y le dijo de inmediato a la señora Su que me llevara. Detrás de nosotros, Geulubei lloró aún más fuerte, acusando en silencio a todos de haberle hecho daño. Me giré y le agité el puño. Se tragó los sollozos al instante. Solo salieron suaves gemidos. Incluso Madame Su parecía nerviosa a mi alrededor. Hay un dicho, ¿verdad? Los valientes temen a los locos, y los locos temen a quienes no temen morir. Mi estilo de lucha era definitivamente el último. 4. 3 días después, quise renunciar. Pero la señora me subió directamente el sueldo a 6 colas al mes para que me quedara. Naturalmente, porque ahora Geulubei ni siquiera podía oír mi nombre sin estremecerse. El primer día, me echó piedritas en la comida. Respondí echando la caca del tío Baifu en su plato y le sujeté la cabeza, haciéndole ver cómo se la comía. ¿Pelearse conmigo? Nunca pudo. Mi estilo de vida de pelear como si no te importara no era algo que él pudiera imitar. Ah, cierto. Baifu era un perro que una vez le salvó la vida a Geulubei. Tenía un alto estatus en la finca, y todos lo llamaban tío Baifu. Al segundo día, Geulubei contrató a alguien para que me sacara de la finca. Me defendí con una olla de agua hirviendo con chile. Los gritos de él y sus 2 sirvientes resonaron por la finca todo el día. Al tercer día, Geulubei hizo que alguien me robara la ropa para que no pudiera salir. Me envolví en una sábana, agarré un rodillo y lo perseguí por la finca durante 3 horas. Al final, estaba tan exhausto que echaba espuma por la boca. Incluso le pedí a alguien que lo arrastrara al salón ancestral y lo encerrara allí durante la noche. Estaba prácticamente en su último aliento. Se despertó a medianoche llorando y rogando por poder estudiar. Toda la casa se alegró. La señora incluso me regaló 2 mudas de ropa. Pero no estaba nada feliz. Esos 3 días habían sido miserables. De verdad no podía entender cómo alguien como Geulubei podía existir.
Un desastre andando. Pero al final me quedé. Mi abuelo se había roto la pierna. Mi padre se había fugado con la viuda Zhang. Mi madre enfermó de ira. Ahora yo era el pilar de la familia. La herencia del magistrado del condado pagaba bien. Todos mis amigos envidiaban que pudiera ganar dinero para mantener a mi familia siendo tan joven. 5. Cuando tenía 13 años, los bandidos estaban por todas partes y el mundo exterior se volvía cada vez más peligroso. Mi abuelo estaba envejeciendo, así que el magistrado tuvo la amabilidad de darle trabajo como guardia de la cárcel. Al menos era viable. Geu Lubei también se volvió mucho más diligente en sus estudios. Cada día era más constante y maduro. Pero cada día el maestro suspiraba profundamente compadeciéndose de que si yo hubiera sido un niño, seguramente habría obtenido las máximas calificaciones en los exámenes imperiales. Entonces se giró para mirar a Geu Lubei y suspiró aún más fuerte, con el asco en sus ojos completamente visible. Al mismo tiempo aprendí más y más. El magistrado era el hijo menor del general poderoso del Tigre en la capital. Un hijo que se rebeló contra la tradición marcial de su familia al optar por estudiar. Pero parecía que no estaba del todo resignado. Así que depositó todas sus esperanzas en Geu Lubei. Además de completar el doble de tareas escolares habituales, incluso contrató a un instructor de artes marciales. Pero Geu Lubei no era apto para estudiar. Y él era aún menos apto para las artes marciales. Una y otra vez me rogó que lo ayudara a escapar de casa. Nunca le había tenido en gran estima, pero era leal hasta la médula. Así que el día de su cumpleaños, acepté escabullirme con él a las montañas a cazar. Lo llamamos caza, pero después de vagar durante horas, no vimos ni una sola pluma. Chinuyen, ¿me mentiste? ¿Crees que soy fácil de engañar? He oído que en este bosque hay muchos jabalíes. Con suerte incluso podríamos encontrarnos con un tigre. Geu Lubei puso los ojos en blanco. Solo tú pensarías que encontrarte con un tigre es señal de buena suerte. Arqueé una ceja. ¿Por qué no? Una piel de tigre podría venderse por docenas de colas. Un susurro se acercaba por el bosque. Al instante me puse alerta e insté a Geu Lubei a trepar a un árbol. Maldijo y arrastró los pies, solo se incorporó presa del pánico cuando los gritos de los jabalíes resonaron más cerca. Incluso perdió una herradura. Saqué 2 cuchillos de mi funda de pantorrilla con hojas que brillaban frías y protegí la base del árbol. Repasé mentalmente las 18 técnicas de agarre que me había enseñado el instructor marcial. Los jabalíes no nos habrían notado tan rápido si Geu Lubei no estuviera aullando desde la copa del árbol. Chinuyen, sube. ¡Ey! Ya vienen. Son enormes. 2 jabalíes enormes. ¡Qué miedo! Si hubiera tenido las manos libres, le habría dado 2 bofetadas. Los jabalíes abandonaron al alce que atacaban y cargaron directamente contra nosotros. Con un hombre gritando así, ¿quién no lo haría? En medio de sus gritos me moví. Un tajo le cortó la garganta. Otro le abrió el vientre. Ambos jabalíes se desplomaron a mis pies. Geu Lubei bajó con piernas temblorosas, se arrodilló frente a mí y balbuceó, hermana Nuyen, de ahora en adelante eres mi hermana. Sexto, tejí un bulto con ramas espinosas, arrastré la carne de jabalí montaña abajo y alquilé una carreta para llevar a los 2 jabalíes al pueblo. Uno se lo envié a mi madre. El otro lo entregué en la residencia del magistrado. Al mediodía, toda la ciudad estaba entusiasmada con él. Algunos me elogiaron como una heroína intrépida. Otros murmuraban que era una diablesa despiadada. En cuanto cruzamos la puerta, la señora nos castigó a Geu Lubei y a mí, enviándonos a arrodillarnos en el salón ancestral. Al ver al tío Baifu acostado a nuestro lado, suspiré. ¿Significa esto que ahora estoy en igualdad de condiciones? Ambos salvamos la vida de Geu Lubei. El tío Baifu ladró 2 veces. No tenía ni idea de qué quería decir. Decidí tomarlo como un elogio. Alrededor de la medianoche, mientras el viento frío azotaba el pasillo, me incorporé de repente, dándome cuenta de algo impactante. Este es el salón ancestral de tu familia. Ni siquiera soy un Geu. ¿Por qué me arrodillo ante tus antepasados?
Geulubei sollozó. Mamá dijo que cuando crezcamos, quiere que me case contigo. Le gustas mucho. Di un salto y me aparté varios centímetros con asco. No te hagas ilusiones. Alguien como yo, una joven heroína única en su generación, no me mereces. Por una vez Geulubei no me contestó. Mantuvo la cabeza gacha y guardó silencio un buen rato, tanto que empecé a cabecear. Entonces, una voz suave llegó a mi oído. ¿Entonces puedes esperarme? Me convertiré en alguien digno de ti. Espera el día en que sea lo suficientemente bueno. Medio dormido, levanté la cabeza. ¿Qué? Repitió Geulubei con seriedad. ¿Me esperas, Nuangia? ¿Qué? Molesta y aturdida, murmuré, haz lo que quieras. Me desplomé y volví a dormirme. Al tercer día, desperté en una cama de verdad. Después de estar arrodillado tantos días, ya ni siquiera sabía qué año era. La señora se sentó a mi lado con el rostro frío. Al verme despertar, se levantó y pateó a Geulubei, que dormía en el sofá. La mesa estaba llena de mis platos favoritos. Incluso la ropa a mi lado era nueva. Una leve alarma me invadió el pecho. Nuan Nuan, dijo la señora con suavidad, mi esposo desea enviarte al palacio a estudiar con la princesa Yan. Pero sentí que necesitábamos escuchar tu opinión primero. ¿Princesa Yan? Me quedé atónita. ¿Por qué me elegirían para acompañar a una princesa? Geulubei se arrodilló de inmediato, presa del pánico, y negó con la cabeza con violencia. La señora no lo miró. Me tomó de la mano y continuó, la princesa Yan está en edad escolar. Todas las familias nobles deben enviar niñas al palacio para estudiar con ella. La familia Geu no es la excepción. Pero nuestro clan no tiene niñas adecuadas, ninguna capaz y de la edad adecuada. Y después de ayer, tu reputación ha subido como la espuma. Algunas palabras son desagradables, sí, pero la mayoría son elogios. Incluso la emperatriz viuda oyó hablar de ti, y dijo que algún día debía conocer a la chica que mató a 2 jabalíes con sus propias manos. Eres una buena niña. El amo dice que no debemos enterrar tu talento aquí. Quiere adoptarte como su hija adoptiva y enviarte al palacio para un futuro mejor. ¿Aceptas? Sus palabras me impactaron como olas impactantes, conmovedoras, emocionantes. Un futuro mejor. ¿Quién no se sentiría tentado? Pero después de tranquilizarme, negué con la cabeza. La riqueza conlleva riesgos. No le temía a la muerte, pero sí a causar problemas que arrastraran a mi familia, a la casa del magistrado e incluso a la familia del poderoso general. Para bien o para mal, aún no podía asumirlo. 7. Pase lo que pase, estaba claro que ya no podía quedarme en la residencia del magistrado. Mi abuelo dijo una vez que el afecto sin lazos de sangre puede llegar a ser tan profundo que uno podría tener que pagarlo con la vida. Cuando un vínculo llega al punto de romperse, aferrarse a él solo trae dolor. El día que me fui, Gulube se negó a acompañarme. No entendía por qué tenía que irme. La señora Su dijo que se encerró en el estudio a leer y le pidió que me diera un látigo largo, hecho a medida. Acepté el gesto. Me vino de maravilla. En la puerta me arrodillé y me incliné 3 veces. A pesar de todos los cuidados que me habían brindado la señora y el amo, recordaría su bondad para siempre. De vuelta a casa, después de 3 días, me aburría muchísimo. Mi madre me obligaba constantemente a aprender bordado e hilado. Sentía un malestar en todo el cuerpo sentada allí. De verdad que no entendía. ¿Por qué las mujeres tienen que aprender estas cosas? Cuando llegó la noticia de que habían arrestado a toda la familia del magistrado, mi madre y yo discutimos porque ella dijo que el fénix que bordé parecía un híbrido de pollo y pato. Dije que la suya no tenía mejor pinta. Justo cuando estábamos a punto de empezar a pelear, el abuelo irrumpió, pálido y presa del pánico. Balbuceó que habían llegado funcionarios de la capital y se los habían llevado para escoltarlos de vuelta ese mismo día. ¿Qué crimen?, pregunté. Mi abuelo negó con la cabeza. ¿Cómo iba a saberlo? Mi mente daba vueltas mientras buscaba por la habitación. Suspirando, mi madre sacó un baúl de debajo de la cama. Ya reuní nuestra plata. Aquí tienes, más de 500 colas. Llévatelo todo.
Mi madre suele ser tan ahorrativa que me regañaba durante días y compraba pasteles una moneda más caros. Pero ahora, 500 cruces. Eso era una fortuna para nosotros. Al ver mi confusión, resopló, estaba guardando para tu futuro matrimonio, ya que te costará encontrar pareja. Pero ahora que la familia del magistrado está en apuros, es hora de gastar plata. El dinero está muerto, la gente está viva. Eres joven. Mata unos cuantos jabalíes más tarde y lo salvaré. Nunca pensé que mi madre pudiera ser tan justa. Sin decir una palabra más, agarré el fajo de plata y corrí. Mi abuelo ya había preparado la carreta tirada por el burro, esperando afuera con la gran daga de verdugo que usó en su juventud atada a la espalda. Mi corazón frenético se tranquilizó al instante. Me sentí anclado. La carreta rodó solo un trecho antes de que el llanto de mi madre estallara desde la casa, más fuerte y más miserable con cada llanto. Apreté la plata con más fuerza. El abuelo suspiró. Nuangwan, sé buena contigo, madre. Esta plata es su vida. Asentí con fuerza. En mi corazón, juré pagarle algún día con una bolsa llena de pepitas de oro. Para cuando llegamos a la residencia del magistrado, el lugar ya estaba desierto. Había un cartel pegado en el techo de la puerta. El tío Baifu solo estaba atado al marco de la puerta. Se había raspado el cuello hasta lastimarse al intentar liberarse. Al verme meneó la cola con tanta fuerza que le tembló todo el cuerpo. Con el tío Baifu a la cabeza, ya no estábamos completamente despistados. Siguiendo las instrucciones del perro, salimos corriendo de la ciudad. Al atardecer finalmente alcanzamos el carro de la prisión. Nos costó 30 colas solo hablar con la señora y los demás. Los oficiales que los escoltaban parecían molestos, y solo porque el abuelo y yo íbamos vestidos como mendigos nos dieron a regañadientes el tiempo equivalente a una barra de incienso. Nuangwan regresa, dijo la señora, mirándome con lástima y añoranza. Lo que viene después no es algo en lo que puedan intervenir. Solo cuida del tío Baifu. Eso compensará todo lo que hay entre nosotros. Gulube me miró sin decir palabra, llorando todo el tiempo. Sus lágrimas solo me irritaban. Metí la mano entre los barrotes del carro de la prisión. ¿Qué es esto? Parpadeó. Tu mano. ¡Zas! Le di una bofetada con todas mis fuerzas. El aire se quedó en silencio. Todos me miraron con asombro. Incluso los ojitos del tío Baifu estaban llenos de confusión. Gulube, ya eres un prisionero. Llorar no solucionará nada. Llora otra vez y te daré otra bofetada. Entonces me incliné hacia el viejo maestro. Seamos breves. Ya sea que pueda salvarte o no, haré todo lo posible. Solo dime una vez que llegue a la capital, ¿a quién debo buscar? ¿Queda alguien en quien puedas confiar? El viejo maestro me miró fijamente. Sabía que nunca decía nada que no sintiera. Con un largo suspiro, dejó de ser cortés y me susurró el nombre. Me quedé atónita. ¿No me estaba dando demasiado crédito? Se rascó la cabeza, casi avergonzado. Si de verdad no funciona, vete a casa. Hay dinero enterrado bajo las baldosas del suelo, junto a la puerta del estudio. Cuando el problema se calme en unos años, desentiérralo discretamente. Vivirás cómodamente el resto de tu vida. Siendo sincero, no tenía ninguna confianza. Pero la falta de confianza no era motivo para retirarme, ¿verdad? Claro que no. El abuelo y yo partimos primero en nuestra pequeña carreta tirada por burros. Las últimas palabras de la señora y el anciano amo, cuídate, se las llevó el viento frío que nos acompañó. Geulubei me gritó cuídate y volvió a llorar. La capital era deslumbrante, tan próspera que casi dolía mirarla. Incluso el aire olía a billetes de plata. Mi abuelo y yo deambulamos por allí 2 días enteros como moscas sin cabeza. El viejo maestro me dijo que buscara a la emperatriz viuda, pero que me olvidara de verla. Ni siquiera pude acercarme a un solo eunuco de palacio. Nos sentamos en cuclillas junto a la calle, completamente perdidos, con una ansiedad indescriptible. Entonces vi a alguien vendiendo carne de jabalí y de repente recordé lo que dijo Madem. La emperatriz viuda quería ver cómo era la chica que mató a 2 jabalíes. Si no podía ver a la emperatriz viuda,
¿y si me aseguraba de que ella me viera? Compré 3 bollos grandes al vapor para un mendigo en el mercado del norte y le pregunté dónde estaba la calle más concurrida. La calle Lusou, por donde pasaban los funcionarios cada mañana camino a la corte, los eruditos acudían a recitar poesía y los comerciantes se reunían a diario. Compré una fina pieza de seda y pasé la noche entera escribiendo una sola línea. In Mun Yuan, cazador de 2 jabalíes, le desea a la emperatriz viuda longevidad eterna. Si te fijabas bien, cada trazo de los grandes caracteres estaba compuesto por innumerables diminutos símbolos de la fortuna. Muy sincero. ¿Y la tinta? Llena de minerales en polvo. Bajo la luz del sol, brillaba como una luz que fluía. Mi abuelo y yo enmarcamos la pieza durante la noche. Al amanecer, la coloqué a la entrada de la calle Lusou y me arrodillé junto a ella. Entonces en voz alta una y otra vez, repetí, In Mun Yuan, matador de 2 jabalíes, le desea a la emperatriz viuda longevidad eterna. La gente pasaba, señalando y susurrando. Pasé de tímido y rígido a seguro y firme, mi voz cada vez más clara y fuerte. Para difundir la noticia aún más rápido, le pedí al abuelo que contratara mendigos en 3 calles para que ayudaran. ¿Pago? Bollos al vapor ilimitados. Los funcionarios, camino al juzgado, vieron a la pequeña niña arrodillada y no pudieron evitar hacer preguntas, sonriendo con elogios. Todos decían que era sensato y prometedor. Pensé que todo iba bien hasta que la princesa Yan, que se había escapado del palacio, me pilló en el acto. Decidió que estaba tramando algo, que exhibir esto en público debía tener algún motivo oculto. Me azotó con tanta fuerza que mi abrigo de algodón se rasgó, dejándome un corte rojo brillante en el brazo. Miré al abuelo entre la multitud y negué con la cabeza. Se quedó paralizado con el pie a medio sacar, el rostro lleno de pánico y angustia. La princesa Yan ordenó a sus guardias que me ataran y me llevaran. En la finca de caza real, me arrojó a un recinto con 2 leopardos. ¿Te crees tan capaz? Quiero ver cómo mataste a esos jabalíes. Uso cuchillos, dije. Así que necesitaré 2. Algo parecido a la admiración brilló en sus ojos. Quizás esperaba que llorara o suplicara, pero no lo hice. Volví a pedir con calma 2 cuchillos. Hay que reconocerle que no lo complicó. Ordenó que me lanzaran 2 espadas afiladas. Un leopardo macho y una hembra se acercaron a mí, tensos y agresivos. Los leopardos eran más rápidos que los jabalíes, pero no tenían la misma resistencia, algo de lo que había oído hablar a los cazadores. Mirando a mi alrededor, rápidamente formé un plan. Me quité el cinturón, le até una piedra y lo lancé por encima de la rama de un árbol para anclarlo. Cuando salté para agarrar el cinturón, los leopardos se abalanzaron. En mi cabeza seguía murmurando, la princesa es una idiota. La princesa es una idiota. La tercera vez que un leopardo me arañó la pantorrilla, me enojé de verdad. Bajé del árbol, cuchillos en mano, y cargué. Buenas noticias, ambos leopardos estaban a punto de agotarse. Malas noticias, yo también. Pero era humano, podía soportarlo. Ante los gritos horrorizados de la princesa Eon, apuñalé a un leopardo en el ojo y le corté la garganta con un movimiento limpio. El otro rugió y volvió a abalanzarse. Me preparé para un enfrentamiento a vida o muerte, pero una flecha pasó junto a mi oreja y se clavó en la piel del leopardo. Luego le siguieron varios más. El leopardo se desplomó, se estremeció 2 veces antes de quedarse quieto. La princesa Eon bajó el arco, levantó la barbilla con orgullo y me miró con satisfacción. 10. Encontraré a alguien que te cure la pierna, te daré 30 monedas de oro y luego podrás desaparecer de mi vista. No dejes que te vuelva a ver. La princesa Eon me miró con ojos llenos de asco. Arrodillado en el suelo, negué con la cabeza. No quiero la recompensa de Su Alteza. No me hagas bromas. Si pude arrojarte al corral de las bestias una vez, puedo hacerlo una segunda. Mi pierna seguía sangrando y me ardía dolorosamente. Debí de tener un aspecto terrible. Pero supuse que la princesa Eon debía tener un corazón bondadoso, porque no dejaba de mirarme con preocupación la pierna herida. Levanté la vista con seriedad. Su Alteza tiene razón. Mi intención de acercarme a la emperatriz viuda no es precisamente pura.
Aunque me descuartizaran y me arrojaran a las bestias, sería comprensible. Pero antes, ¿podrías al menos dejarme conocer a la emperatriz viuda una vez? Quizás fue porque fui demasiado directo. Quizás tenía curiosidad por saber por qué quería ver a la emperatriz viuda. O quizás simplemente nunca había conocido a una chica como yo. De cualquier manera conseguí lo que quería, conocí a la emperatriz viuda. El alboroto del mercado esa mañana ya había llegado a sus oídos. De todas formas tenía intención de llamarme, y tras la intervención de la princesa Eon, sintió aún más curiosidad. Me arrodillé en silencio bajo la terraza, repitiendo mentalmente las palabras que había preparado. Pero la primera frase de la emperatriz viuda al verme fue: si estás aquí para defender a la familia Geu, no necesitas ni hablar. Me quedé paralizado. Ella ya lo sabía todo, pero no me dio la oportunidad de decir nada. Llamó al médico imperial para que curara mis heridas y reprendió a la princesa Eon por sus tonterías. Al verme conmocionada, finalmente habló. La familia Geu está en el centro de la tormenta. ¿Y tú, una niñita, te atreves a suplicar por ellos? ¿Cuántas vidas crees que tienes para que el emperador y el príncipe heredero descarguen su ira? La inquietud en mi pecho se extendió como ondas. La caída de la familia Geu fue orquestada por el propio emperador y el príncipe heredero. Incluso si tuviera una habilidad que desafiara al cielo, sería inútil. Así que se supone que debo quedarme sin hacer nada y ver a Madame Geu, y a los demás pudrirse en prisión. El largo y agotador viaje finalmente me arrancó las lágrimas. Un poco de desesperación se apoderó de mi corazón. La emperatriz viuda guardó silencio un buen rato. La princesa Eon me fulminó con la mirada, arrepintiéndose claramente de haberme traído al palacio. ¿Qué clase de deuda tiene contigo la familia Geu? Preguntó la emperatriz viuda en voz baja, con un destello de cautela en su mirada, que arriesgarías tu vida por ellos. Hice una pausa. ¿Qué deuda? Durante 6 años había vivido en su casa, comiendo bien, abrigado, libre para desenvolverme. La señora Geu nunca me confinó, nunca me regañó. Todo lo que Geu Lubei recibía, yo lo recibía también. Y cuando mi abuelo se rompió la pierna, si el amo de la familia Geu no hubiera contratado a un médico famoso, habría quedado lisiado de por vida. En tiempos difíciles, cuando la gente vendía a sus hijos e hijas para sobrevivir, mi familia vivió segura y en paz, todo gracias a la familia Geu. Si esto era una muestra de bondad, entonces en realidad, simplemente estaba protegiendo a mi propia familia. La familia Geu era mi familia, solo que no de sangre. La emperatriz viuda asintió y luego me preguntó si me atrevía a entregarle algo al príncipe Chun en los cuarteles prohibidos. Si no lo aceptaba, él y yo moriríamos. Moriríamos juntos. Pero si lo aceptaba, entonces yo y toda la familia Geu podríamos vivir. Acepté al instante. La gente debe ser leal. Si hay una mínima esperanza, claro que me arriesgo. Pero me preocupaba por mi abuelo y mi madre. Antes de que la emperatriz viuda siquiera respondiera, la princesa Yan se dio una palmada en el pecho y juró que los protegería. Me dijo que fuera con valentía y sin preocupaciones. Honestamente, esto sonó como si estuviera enviando a alguien a la muerte. Un poco innecesario. Y muy fácil de malinterpretar. Aún no estaba listo para morir. 11. No sabía dónde estaban los cuarteles prohibidos, pero sabía quién era el príncipe Chun. Un joven héroe de guerra, recuperó los 18 estados fronterizos del sur con solo 16 años. Pero tras regresar triunfalmente fue como si se hubiera convertido en una persona diferente, cometiendo todo tipo de atrocidades. Se ganó el odio del emperador y perdió el puesto de príncipe heredero que debería haber sido suyo. Al final, quedó confinado a una vida miserable de aislamiento. Al menos, eso dijo el narrador. No sabía si era cierto, pero seguía siendo un héroe en el corazón de todos. Después de que una sirvienta de palacio me indicara el camino hacia los cuarteles prohibidos, huyó despavorida. Escondí bajo el brazo el bulto que me dio la emperatriz viuda y caminé hasta allí vestida de doncella de palacio. Con disimulo y descaro a la vez me dirigí a la entrada. Tenía la cabeza cubierta de sudor frío. Ser una buena persona era muy difícil. Los guardias de la puerta holgazaneaban tostando semillas junto al fuego. Así que trepé el árbol torcido detrás del muro del patio y me colé dentro.
Hojas secas por todas partes. Paredes rotas y pasillos abandonados. Cuando abrí la puerta, el príncipe Chun estaba asomado, intentando encender una fogata. El humo era tan denso que pensé que había ascendido al cielo. Déjame hacerlo. Saqué la leña húmeda, la rellené con bambú seco y soplé en el tubo de fuego varias veces. Las llamas se elevaron. El príncipe Chun se abanicó con alegría en señal de agradecimiento. Pero, ¿por qué alguien se abanicaría en pleno invierno, quizá para ahuyentar el frío? No lo entendía, pero lo respetaba. Cuando abrió el paquete su expresión no cambió. Pero me desplomé en el suelo, asustada. Dentro estaba el sello imperial de jade. ¿Quién eres? Su suave voz se volvió repentinamente aguda y autoritaria. Respondí exactamente como me indicó la emperatriz viuda. Soy la nieta del general Tijermite y mi padre es Heu Siru, magistrado del condado de Guan. El príncipe Chun me miró fijamente. ¿Por qué te enviaron? Naturalmente porque la familia Heu desea jurar lealtad al futuro gobernante sabio. Esta explicación fue mía. Apenas había comprendido la lógica. Mi profesor siempre me elogiaba por ser inteligente. Momentos como este lo demostraban. La casa de los generales tigremitas en la capital gozaba de un enorme prestigio militar. El príncipe heredero los había encarcelado no por sus crímenes, sino por temor. Pero el príncipe heredero era cruel, arrogante, indulgente y poco sabio. El emperador actual era anciano y estaba exhausto, y rara vez se ocupaba de los asuntos de Estado. El pueblo sufrió terriblemente bajo el príncipe heredero. El mundo se hundía en el caos. Así que la emperatriz viuda me envió, bajo el nombre de la familia Heu, a entregar el sello. Esto unió firmemente a la familia Heu al futuro del príncipe Chun. Si se negaban, el príncipe heredero los destruiría. Si aceptaban, significaba apoyar el ascenso de un gobernante legítimo. Para la gente común del mundo, sería una bendición incalculable. Vi al príncipe Chun agitar su abanico un momento y al siguiente agacharse para tocar el deán. No supe si estaba ansioso. Pero yo, sin duda, lo estaba. Tomé uno de los bollos de maíz al vapor, duros como una piedra, de la cocina, y lo comí hasta que me dolió la garganta. Me moría de hambre. Su Alteza, ¿podría al menos decirme si acepta el sello imperial de jade? Ya dije que no lo quiero. ¿Qué tiene de divertido ser emperador? Se rascó la cabeza con irritación. Era obvio. Odiaba el sello de jade, lo odiaba a muerte. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Debería regresar y decirle a todo el clan Heu que se laven el cuello y esperen a que los descuarticen? El príncipe Chun no respondió. Simplemente tomó el sello de jade y saltó directo al pozo. Sin dudarlo un segundo. Me quedé tan impactado que casi muero en el acto. Ni siquiera había gritado cuando alguien me agarró del cuello y me arrastró hacia abajo. Resultó que no había ni una gota de agua en el pozo. Solo un pasadizo secreto. Tras dar varias vueltas a la izquierda y a la derecha, ya estábamos fuera de las puertas del palacio. El príncipe Chun me metió a empujones en un carruaje. Nos miramos con ojos grandes y cansados. Demasiado exhaustos para hablar. Demasiado agotados para que nos importara. Mi princesa consorte va a llorar. Odia el palacio aún más que yo, murmuró, sujetándose la barbilla, sumido en la melancolía. La princesa Yan vino a recogerme a mitad de camino. El príncipe Chun se alejó con dificultad, sollozando. Esa noche ocurrieron 3 acontecimientos importantes en el palacio. Primero, el príncipe heredero intentó drogar al viejo emperador y apoderarse del trono, pero la emperatriz viuda lo pilló con las manos en la masa. Todas las pruebas y testigos estaban allí. En segundo lugar, el príncipe heredero, presa del pánico, tomó como rehén a la emperatriz viuda y registró todo el palacio en busca del sello de jade. Que Dios lo ayude. El sello había desaparecido. En tercer lugar, el príncipe Chun lideró a 1000 soldados para rescatar a la emperatriz viuda, y luego le dio una paliza al príncipe heredero, llamándolo pequeño idiota. El príncipe heredero estaba tan furioso que se estrelló la cabeza contra una columna y murió en el acto. La princesa Yan y yo estábamos sentados en la azotea partiendo semillas de melón, escuchando oleadas de informes. Nos quedamos completamente atónitos.
La familia Heu tomó el control de las fuerzas de patrulla de la ciudad a tiempo. La gente común ni siquiera se enteró del reemplazo del príncipe heredero hasta 3 días después. Cuando fui a la prisión a recoger a la esposa del magistrado, todos estaban bien. Heu Lubei leía tranquilamente. En cuanto me vio con las 4 extremidades intactas, rompió a llorar de nuevo. Me sujeté la mano para que no me picara. Este golpe de palacio era asunto de los generales de la familia Heu. El magistrado solo me elogió por ser un buen niño, con los ojos llenos de admiración. No lograba comprender qué papel había desempeñado realmente en este enorme acontecimiento. En realidad, el golpe había sido 10 veces más peligroso que la versión que oí. El príncipe heredero podría haber sido cobarde, pero había ostentado el poder durante años. Muchos funcionarios lo apoyaron. Tras el encarcelamiento de la familia Heu, se mantuvo en guardia contra ellos constantemente. Sus preparativos fueron impecables. Si hubiera sido cualquier otra persona, quizá nunca se habrían escapado de sus garras. ¿Pero el príncipe In? Nunca quiso el trono, pero su red privada de guardias ocultos era formidable. Como él mismo dijo, no puedo permitir que me asesinen en secreto. Así que después de todos estos años, por mucho que el príncipe heredero lo atacara, jamás logró tocarle un solo pelo. Con el tiempo me convertí en el compañero de estudios de la princesa Xian. Su único compañero. Todo lo que pasó la hizo adorarme. Con su admiración, prácticamente podía caminar de lado por el palacio. Gracias al incidente del sello de jade, me gustara o no, ahora tenía el apellido Heu. En público y en privado, era una chica Heu. Después de todo eso, el viejo emperador cedió el trono directamente al príncipe In, quien se despojó de sus ropas imperiales y emprendió un viaje por el mundo. El príncipe In se arrastraba a la corte todos los días como un hombre a punto de ser ejecutado. Cada vez que me veía, resoplaba con resentimiento como si lo hubiera obligado a subir al trono. Juro que era inocente. Pero con su actitud perezosa y descuidada, ningún funcionario se atrevió a decir una palabra. Tampoco los decepcionó. Eliminó leyes obsoletas e impulsó nuevas reformas. La vida de la gente común comenzó a mejorar. En comparación con los altos impuestos del príncipe heredero, la exención fiscal de 3 años del príncipe In fue digna de un dios. La gente lo veneraba como a un Buda viviente. Viviendo como hija de Heu en el palacio, no enfrenté muchos obstáculos. Si algo me preocupaba, era cómo mi supuesta inteligencia se topaba con obstáculos. La princesa Yan no era como Heu Lubei. Su inteligencia me dejaba atónito. Leyendo 3 líneas de un vistazo, recordándolo todo al instante, así era ella. Y sus habilidades marciales eran igual de aterradoras. Su manejo de la lanza era feroz, fluido, asombroso. Finalmente comprendí la presión que Heu Lubei sentía. Cada día, si no entrenábamos más duro, estudiábamos como si nos fuera la vida en ello. Pero mi favorito era el arte de la guerra. Además, el emperador contrató a 3 tutores privados solo para ella. Tenía demasiado que aprender. Sinceramente, no pude seguirle el ritmo. Al final, me rendí. No era como si tuviera un trono esperándome. Cuando la princesa Yan tenía 17 años, yo tenía 16. Los bárbaros invadieron la frontera, y ella me arrastró al ejército vestida de hombre. En menos de un año, ambas éramos famosas en todo el reino como jóvenes generales. ¿Las dificultades? Para nosotras no importaban. Heu Lubei me envió cartas diciéndome que tuviera cuidado y que no buscara méritos a toda costa. También me envió montones de ropa de abrigo y ungüentos anticongelantes, suficientes para llenar mi tienda. La princesa Yan contempló los regalos con envidia y luego le arrebató la carta para leerla una y otra vez. Sus ojos brillaron. ¿De verdad no te gusta? Si no, voy a perseguirlo. Es un buen hombre, un esposo y padre ideal. Si me gustaba Heu Lubei o no, la verdad es que no lo sabía. ¿Pero dejar que la princesa Yan se lo llevara? Para nada. Sentí una opresión en el pecho. Así que le dije de inmediato, no me pelearé contigo por un hombre, pero si valoras nuestra amistad, aléjate de él. La princesa Yan chasqueó la lengua molesta. Durante días me puso los ojos en blanco cada vez que me veía.
Pero unos días después, todo volvió a estar bien. Ella no soportaba no hablar conmigo, y yo no soportaba no charlar con ella. El abuelo también me envió una carta. Geulubei había traído a mi madre a la capital y les había comprado una casa enorme. Y lo más importante, había llenado un baúl debajo de la cama de mi madre con lingotes de oro. Ella estaba encantada. El abuelo escribió al final: si todo lo demás falla, elige a Geulubei. No seas exigente. Sí, llora un poco, pero es un erudito destacado y merece nuestra cálida bienvenida. Metí la carta debajo de la almohada. Ya veríamos. Seguía librando una guerra. El romance no era precisamente conveniente en ese momento. ¿Verdad, tío Baifu? Le lancé un hueso enorme. 2 años después, regresamos a la capital triunfantes. La princesa Yan usó sus méritos militares para solicitar 2 príncipes consortes. Sinceramente me quedé impactado. La lujuria la había cegado por completo. Lo más extraño fue que el príncipe Inai, no nuestro emperador, estuvo de acuerdo con gran alegría. Incluso la elogió con orgullo. Mi hermana real tiene una gran ambición, como se esperaba de una hija de nuestra casa imperial. Entonces se giró, me vio, sus ojos se iluminaron y comenzó a escudriñar toda la sala de oficiales como si estuviera a punto de recompensarme con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hombres. Geulubei entró en pánico, se arrodilló de inmediato y gritó: el general Nuan es mío. Tenemos un acuerdo matrimonial desde hace mucho tiempo. ¿Desde cuándo? Su Majestad. No son hermanos. Nuestra dinastía no lo permite. Su Majestad, hay algo que quizá no sepa. En realidad, no me apellida Geu. Antes de que Geulubei pudiera terminar, me acerqué corriendo y le tapé la boca con la mano. Era la corte imperial. No podía decir tonterías. Su Majestad, jamás me atrevería a engañarlo. Solo soy la hija adoptiva de la familia Geu. Geulubei y yo no tenemos parentesco consanguíneo. El emperador resopló con frialdad. Rechazó de inmediato la solicitud de Geulubei de un decreto matrimonial. Me reí torpemente, demasiado asustado para respirar, y mucho menos para hablar. En casa, el abuelo golpeó la mesa. Si nada más funciona, mejor escucha a Geulubei. Que se cambie el apellido a In. Entonces, si In se casa con una Geu, nadie podrá decir nada. Lo miré estupefacto. ¿Se había vuelto la capital tan progresista mientras yo estaba en la frontera? Pero pronto ocurrió algo aún más impactante. El emperador abdicó. Tenía apenas 30 y tantos años. Y abdicó. Afirmó que estaba envejeciendo y con mala salud. Pero su majestad no tenía heredero. Si renunciaba al trono, ¿quién lo asumiría? Oportunamente, en la víspera de Año Nuevo, una piedra celestial descendió del cielo. Grabada en ella estaba la frase: el regreso del señor Yan es una bendición para el pueblo. Todas las aves se inclinan ante el fénix. Alégrense bajo los cielos. Terrible. Absolutamente terrible. ¿De quién fue esta horrible idea? ¿Cómo podía creerlo alguien? Geulubei levantó la mano débilmente. Se me ocurrió y lo arreglé todo. De acuerdo. Fingiría no haber oído nada. Antes de que terminara el primer día del Año Nuevo, la princesa Yan se vistió con la túnica imperial y ascendió al trono. Me arrodillé abajo completamente entumecido. Toda la corte lo aceptó con calma, sin una sola expresión extra, y se inclinó ante el nuevo emperador. Seguí a mi padre durante 3 días después y descubrí que se había juntado con la viuda Zhang de la calle Norte. Tiene sentido, supongo. Después de todo, el exemperador, el príncipe Chen, se quejaba a diario en la corte. ¡Qué fastidio, qué fastidio! No soporto ser emperador ni un día más. Si esto sigue así, me voy a morir. Y además, ¿por qué sigo vivo? ¿Alguien quiere ser emperador? Dense prisa y asesínenme ya. Lo primero que hizo la nueva emperadora, la princesa Yan, fue otorgar un decreto de matrimonio. Para mí y para Geulubei. ¿En serio? Ya es emperatriz. ¿Por qué sigue queriendo casarme? ¿No podría al menos recompensarme con algunos hombres guapos?
Geulubei me arrastró a casa con cara fría, y luego sus ojos se pusieron rojos. Sinceramente era increíblemente guapo. Mi abuelo siempre decía que los 3 mejores estudiantes eran guapísimos, y la verdad es que tuve mucha suerte. Al ver sus ojos enrojecerse, sentí una punzada repentina en el pecho. Me arrepentí de haber perdido el tiempo en burdeles. ¿Qué eran esos hombres comparados con Geulubei? Oye, oye, oye. Estábamos hablando. ¿Por qué te quitas la ropa? Espera. ¿Desde cuándo es tan guapo y tan corpulento? ¿Tocarlo? Quizás solo un poco. Nuan Nuan murmuró. No me culpes por ser impaciente. Me obligas a esto. ¿Cómo decirlo? La primera vez me dolió mucho. Me dieron ganas de partirlo por la mitad. Pero luego dejó de doler. Bien. Estuvo bien.